El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció la detención del ex vicepresidente del país y ex ministro de Petróleo, Tarek El Aissami, por su supuesta participación en una trama de corrupción en el sector petrolero. Ampliamos. El gobierno israelí mantiene su amenaza de lanzar una ofensiva terrestre sobre Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. Pese a la condena internacional, Benjamin Netanyahu aseguró que nadie los detendrá en su objetivo de eliminar a Hamás en Rafah, donde están refugiados cerca de 1,5 millones de gazatíes. Y el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass volvió a la prisión de máxima seguridad de La Roca tras haber sido ingresado el lunes en un hospital por una presunta sobredosis de medicamentos. Entre tanto, México publicó las imágenes de la entrada de la policía ecuatoriana en su embajada en Quito. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24. Mi nombre es Rodrigo Sedano y es un placer estar con todos ustedes. Abrimos el informativo en Venezuela, en donde fue detenido el ex vicepresidente, ex ministro de Petróleo y expresidente de PDVSA, Tarek El Aissami, por supuesta participación en una trama de corrupción en el sector petrolero. Así lo anunció el fiscal general venezolano Tarek William Saab, junto a El Aissami, en paradero desconocido desde que renunció a su cargo en marzo de 2023 para colaborar con las investigaciones. Fue detenido también el exministro de Economía y Finanzas, Simón Alejandro Zerpa. Hemos logrado que se develara la participación directa y por ello su consecuente detención de los siguientes sujetos: Tarek El Aissami, ex ministro de Petróleo y expresidente de PDVSA, detenido para ser presentado e imputado por el Ministerio Público en las próximas horas. Anteriormente hablamos con el periodista de investigación Roberto Denich del portal Armando.info, quien nos contaba qué representa en Venezuela este arresto de El Aissami. Creo que esto confirma que Venezuela hoy en día es una cleptocracia. Estamos hablando de dos funcionarios que tuvieron un altísimo poder económico y financiero y que fueron avalados durante muchos años por el propio Nicolás Maduro. Eso por un lado. Después, que estamos en presencia de una trama de colosal corrupción que ocurrió en PDVSA en los últimos años, que con la excusa de las sanciones financieras de los Estados Unidos sobre PDVSA, la petrolera estatal, se aprovechó para comercializar petróleo venezolano, el principal ingreso de la economía venezolana, la venta de petróleo, para sencillamente favorecer a gente cercana al poder, como estos señores hoy detenidos. Pero también creo que no hay que perder de vista que estamos en presencia de una reorganización de las estructuras políticas, económicas del chavismo, porque viene una campaña electoral y esto se quiere usar también como una especie de castigo ejemplarizante y hacer ver que en Venezuela se hace justicia y nada más lejos de la realidad. Hablamos ahora de la guerra en la Franja de Gaza, ya que este martes Benjamin Netanyahu volvió a amenazar con desplegar una ofensiva terrestre en el sur del enclave. El primer ministro israelí aseguró que nadie podrá detener el objetivo de eliminar a Hamás, incluso en el área de Rafah, zona que sirve de refugio a más de 1,4 millones de palestinos, a pesar de la oposición de Estados Unidos. Ya el lunes, el mismo Netanyahu había advertido que tenía una fecha para este operativo terrestre, pero sin revelar el día exacto en que se llevaría a cabo. Completaremos la misión de eliminar las brigadas de Hamás, incluso en Rafah. No hay fuerza en el mundo que pueda detenernos. Hay muchas fuerzas que están tratando de hacerlo, pero esto no ayudará, ya que este enemigo, después de lo que hizo, nunca lo volverá a hacer. Y Alemania rechazó las acusaciones de Nicaragua ante la Corte Internacional, en donde el país centroamericano acusó a Berlín de facilitar actos de genocidio en Gaza mediante la entrega de armas a Israel. En La Haya, Alemania afirmó que la seguridad de Israel era una de las prioridades de su política exterior. El informe es de Manuel Acano. Un rechazo categórico. Alemania negó ante la Corte Internacional de Justicia las acusaciones de Nicaragua que alegaban que el país europeo estaba contribuyendo a cometer actos de genocidio por parte de Israel por su envío de armamentos y dejar de financiar la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Hemos declarado que rechazamos las acusaciones infundadas de Nicaragua y no hay razón para que la CIJ adopte medidas provisionales. Somos plenamente conscientes de nuestras responsabilidades bajo la Convención sobre el Genocidio y el Derecho Internacional y las respetamos.
La defensa alemana aseguró que la demanda nicaragüense se basó en argumentos endebles y que carece de fundamento. Además, mostró evidencia de la cantidad de armamento proporcionado a Israel. De hecho, desde octubre de 2023 solo se ha autorizado la exportación de 4 armas de guerra, 3 de las cuales se refieren a equipos de prueba o de práctica. Nicaragua defendió su demanda el lunes y catalogó la postura de Alemania frente a Israel de hipócrita. Alemania no está cumpliendo con su propia obligación de prevenir el genocidio o garantizar el respeto del derecho internacional humanitario. Alemania envió cerca de 354 millones de dólares en equipo y armas militares en 2023 a Israel, siendo uno de sus principales exportadores. Y la demanda se da en un momento en el que múltiples países han pedido dejar de suministrar armas a Israel. También el lunes, Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, firmó una carta instando a detener las transferencias de armas a Israel. Pasamos a hablar de la guerra en Ucrania. Rusia acusa a Kiev de atacar nuevamente con drones la central nuclear de Zaporilla, controlada ahora por el Kremlin. Estos aseguraron que fue atacado el centro de entrenamiento de la planta. La inteligencia militar ucraniana, sin embargo, negó tener algo que ver con los ataques que han tenido lugar en los últimos 3 días. La Agencia Internacional de la Energía Atómica, la OIEA, denunció que se ha puesto en peligro la seguridad de la central. La posición de Ucrania es clara e inequívoca. No cometemos ninguna acción militar ni provocaciones contra las instalaciones nucleares. El agresor tiene que abandonar la central nuclear de Zaporilla. Y en Estados Unidos, la Corte Suprema de Arizona votó por 4-2 a favor de revivir la ley antiaborto que data de 1864 y que prohíbe la interrupción del embarazo prácticamente en todos los casos. Con esta ley, los médicos que realicen abortos podrían enfrentar 5 años de prisión. Desde la Casa Blanca aseguraron que la ley será ahora más extrema y peligrosa para las mujeres. Con la decisión de hoy, millones de arizonianos pronto se enfrentarán a una prohibición del aborto aún más extrema y peligrosa que antes. Esta ley de Arizona, que fue promulgada inicialmente en 1864, hace más de 150 años, no protege a las mujeres, incluso cuando su salud está en riesgo o en casos horribles de violación o incesto. Y en Ecuador, el ex vicepresidente de Rafael Correa, Jorge Glas, salió del hospital de nuevo a la cárcel de máxima seguridad de La Roca. Esto tras ser ingresado el lunes en un hospital por una descompensación que un parte policial atribuía a una posible sobredosis de medicamentos. Entre tanto, continúa la disputa diplomática entre Ecuador y México. Este martes, el gobierno mexicano publicó imágenes de la irrupción de la policía ecuatoriana en su embajada en Quito para capturar a Glas, que provocó la ruptura de las relaciones entre ambos países. Pero ¿quién es Jorge Glas, el hombre en medio de esta crisis diplomática? Pues Gabriel Colsen nos detalla su perfil. Originario de Guayaquil, Jorge Glas, de 54 años, es ingeniero de formación. Gran amigo de Rafael Correa, trabajó en varios ministerios cuando el izquierdista llegó al poder en 2007. Fue nombrado ministro de Telecomunicaciones antes de ser ministro coordinador de sectores estratégicos. De 2013 a 2017 fue el vicepresidente de Rafael Correa. Jorge Glas tuvo, entre otras, la misión de reconstruir el país tras el fuerte terremoto de 2016. Ante la magnitud del evento, estamos hablando de un movimiento telúrico de los más fuertes de las últimas décadas que hemos enfrentado en este momento los ecuatorianos y las ecuatorianas. Es un momento de unidad, de calma, de máxima cautela. Volvió a ser vicepresidente en 2017 con Lenín Moreno, pero después de unos meses en el cargo, ingresó a prisión preventiva y fue desposeído del cargo. En total tuvo 3 condenas por corrupción, aunque una fue anulada. Entre otras, fue condenado a 6 años de cárcel por asociación ilícita en el caso de corrupción masiva de la empresa brasilera Odebrecht. Pero siempre se defendió denunciando que sus condenas eran políticas. Todo esto es un montaje en donde se une la venganza de una empresa corrupta y corruptora que montó una red de corrupción en 12 países. Por otro lado, el poder mediático de este Ecuador que está concertado con los medios públicos. Por otro lado, el poder económico y financiero, donde les constituyo la piedra en el zapato porque soy progresista. Finalmente logró recuperar su libertad en 2022 y en diciembre de 2023, ante la amenaza de ser nuevamente encarcelado, se refugió en la Embajada de México en Quito.
Tras recibir el asilo por parte de México, se desencadenó la crisis diplomática entre ambos países. Quito justificó su arresto acusando a México de proteger a un personaje político condenado por corrupción, mientras que México denunció la violación de su soberanía por la operación policial en su embajada. Por 10º mes consecutivo, marzo registró un nuevo récord de calor global, con temperaturas del aire y los océanos que alcanzaron máximos históricos. Los datos proceden de la Agencia Climática Europea Copernicus. Los climatólogos atribuyen la mayor parte del calor récord al cambio climático provocado por el hombre a partir de las emisiones de dióxido de carbono y metano producidas por la combustión de carbón, petróleo y gas natural. Ampliamos en el informe. De la sequía en Zimbabue a los incendios forestales récord en Venezuela, desde junio de 2023, cada mes ha batido su propia marca de más caluroso de la historia y marzo de 2024 no ha sido la excepción. La Agencia Climática Copernicus de la Unión Europea afirma que la tendencia a largo plazo de récords excepcionales les tiene muy preocupados. Ver récords como este mes tras mes nos demuestra que nuestro clima está cambiando y que la crisis climática no es un problema del futuro, es un problema que tenemos que afrontar aquí y ahora. Copernicus descubrió que a nivel mundial, el mes de marzo fue 1,68 grados Celsius más caluroso que la media de marzo entre los años 1850 y 1900, el periodo de referencia de la era preindustrial. Sin embargo, esto no significa que se haya superado el límite de calentamiento de 1,5 grados Celsius acordado en París en 2015, ya que esa cifra se mide en décadas, no en años concretos. La principal causa del calor récord de marzo fueron las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por el hombre, aunque también contribuyeron otros factores como el Niño, el patrón meteorológico que calienta partes del Océano Pacífico. Las temperaturas del mar también alcanzaron un nuevo máximo en marzo con una media de poco más de 21 grados Celsius. Los expertos dicen que océanos más calientes significan decoloración de corales, más desafíos para la biodiversidad y más humedad en la atmósfera, lo que lleva a un tiempo cada vez más errático, como vientos feroces y lluvias potentes. El Niño se está debilitando, lo que podría ayudar a romper la racha de calor hacia finales de año. Sin embargo, los científicos afirman que hasta que el mundo no alcance un nivel neto de emisiones de carbono cero, las temperaturas seguirán subiendo. Y el siguiente es un caso que, según la activista Greta Thunberg, es solo el comienzo de los litigios climáticos. La Corte Europea de Derechos Humanos ha fallado a favor de un grupo de mujeres suizas que afirman que las medidas insuficientes de su gobierno para combatir el cambio climático las ponen en peligro de muerte durante las olas de calor. Pero el tribunal desestimó otros dos casos similares presentados por ciudadanos franceses y portugueses. Veamos más en el informe. Se autodenominan las señoras mayores para la protección del clima. Tras perder el caso en su país, estas mujeres suizas han conseguido por fin una victoria histórica. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha fallado en contra del gobierno suizo, al que las mujeres habían acusado de no hacer lo suficiente para combatir el calentamiento global. El gobierno suizo ha hecho demasiado poco en materia de cambio climático. Tenemos consecuencias para la salud y la calidad de vida de las personas mayores. Y las mujeres son especialmente vulnerables. El presidente del tribunal dijo que al no establecer políticas suficientes para combatir el cambio climático, Suiza había violado el derecho humano a la vida privada y familiar. El eurodiputado Damien Carême había solicitado un veredicto similar. Anteriormente alcalde de una localidad costera francesa, Carême había argumentado que el gobierno francés no había tomado medidas adecuadas para prevenir el cambio climático y afirmó que como consecuencia su ciudad se ve amenazada por la subida del nivel del mar. Pero su caso fue desestimado. Según el tribunal, Carême no era una víctima en el caso, ya que vivía en Bruselas cuando presentó su denuncia inicial. También se desestimó una demanda presentada por 6 jóvenes portugueses procedentes de zonas del país asoladas por los incendios forestales de 2017. El grupo llevó a 32 países europeos a los tribunales. Nada cambiará el hecho de que los gobiernos europeos tienen que hacer mucho más para garantizarnos un futuro habitable.
Sin embargo, no tuvieron éxito ya que el tribunal declaró que no habían agotado todas las opciones legales en su país. El grupo acogió con satisfacción el veredicto sobre Suiza, calificándolo de victoria para todos. Un sentimiento compartido por Greta Thunberg, que afirmó que la decisión del tribunal es solo el principio de los litigios climáticos. Así cerramos este informativo. Sigan con más en France 24 y France24.com.